en el trabajo práctico en la clínica, vamos a hacer dos temas juntos serían. Por un lado vamos a hacer higiene bucal, donde vamos a ver las diferentes técnicas de cepillado y vamos a ver también los diferentes elementos, cómo se utilizan los diferentes elementos de higiene accesoria. Y después vamos a trabajar también sobre los modelos. Con el instrumental vamos a necesitar las curetas para empezar a hacer la técnica de raspaje alisado que vamos a ver ahora, ¿sí? Así que ya les voy a anotar todo lo que tienen que llevar en la plataforma, se los voy a subir, pero para que vayan preparando tienen que llevar lo mismo de la semana pasada. Le agregamos las curetas, las 3 curetas, y le agregamos también, bueno, los elementos de higiene se los vamos a proporcionar nosotros por comisión, para que no haya problema, para que los conozcan a todos. Bueno, vamos a... Sí. Ah, bueno, pensé que me querían decir algo. Bueno, yo empiezo, ustedes me interrumpen, me preguntan lo que quieran preguntar, ¿sí? Bueno, el tema entonces, hoy vamos a ver 2 teóricos seguidos. El primero que vamos a ver es el tema sobre higiene bucal. Vamos a ver cómo, con qué técnicas nosotros podemos lograr controlar en forma mecánica, porque el control puede ser de la placa bacteriana mecánico o químico. Cuando nos referimos a control mecánico es a través del cepillado, y cuando nos referimos a control de la placa bacteriana por métodos químicos, es lo que nosotros llamamos control químico, que es todo lo que son antisépticos, en las diferentes formas, en pastas dentales o en colutorios. Hoy vamos a ver lo que es mecánico. A ver si ahí pasamos, denme un segundo. Acá tengo que pasar. Bien, entonces, nosotros sabemos que la enseñanza de la higiene bucal es esencial para poder prevenir todas las enfermedades, ya sea gingivoperiodontal, como también ustedes ya vienen estudiando la caries, que son las dos principales enfermedades bucales o orales más prevalentes en el mundo. Para obtener buenos resultados del cepillado vamos a tener que tener en cuenta el diseño del cepillo, la destreza de la persona para poder realizar la técnica, la frecuencia con que realice la técnica y la duración con la que realice la técnica. No es lo mismo un cepillado rápido que un cepillado que se tome unos minutos para realizarlo. El ejercicio frecuente de estas prácticas es un requisito para la eliminación adecuada de la placa supragingival. Ningún paciente, por más que nosotros le demos que haga buches, va a poder eliminar la totalidad de la placa. Sí o sí necesitamos hacer una higiene mecánica. Nosotros en esta fase inicial del tratamiento periodontal, que después vamos a ver bien la fase, pero en esta fase inicial se va a basar en hacer motivación de nuestro paciente, que después les vamos a enseñar cómo, instrucción de higiene interdental y darle al paciente las herramientas adecuadas para poderlo hacer. Ya, miren, desde la década del 90 y mucho antes se han publicado, las publicaciones y los diferentes artículos que hay en la literatura nos dicen que el autocontrol del biofilm, que a biofilm llamamos a lo que es la placa bacteriana, puede modificar tanto la composición de la placa supra como también de la placa subgingival. Si yo controlo bien ese biofilm que se ubica por encima de la encía, que es el que voy a eliminar con mi cepillado, voy a poder cambiar la composición de esa placa subgingival, que es la que me produce las patologías periodontales, que se encuentra en el surco gingival o por debajo del mismo. Y también hay publicaciones que nos dicen que un régimen de control óptimo y permanente puede modificar la composición de las bolsas, reducir el porcentaje de las bacterias periodontopáticas, etc. Por eso es para que vean la importancia que tiene nuestro tratamiento periodontal, tanto en la parte de prevención de la enfermedad, como también en la parte donde estamos haciendo el tratamiento para restablecer la salud. Las técnicas, hay diferentes técnicas descritas en la literatura. Nosotros, según la posición del cepillo y el movimiento, vamos a estudiar 3, que son la técnica de Bass, la técnica de Charter y la técnica de Stillman. Las vamos a practicar la semana que viene en el práctico, pero la técnica que nosotros más utilizamos, los periodoncistas, es la técnica de Bass. Ya vamos a ver por qué. Porque la técnica de Bass se fundamenta en eliminar la placa bacteriana o el biofilm que se ubica en la unión del diente con la encía, es decir, en el surco gingival. ¿Sí? Se caracteriza porque va a utilizar un cepillo de cerdas suaves, que tenga multifilamentos, que el cabezal sea pequeño y además da elementos de higiene accesorios
adecuado según cada situación clínica para higiene interdental, como por ejemplo el uso de hilo dental, ¿sí? Para eliminar la placa de los espacios interproximales. ¿Voy bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Este método dice Profe, que... le hago una pregunta. Sí, todas las que quieras. Si en el caso de que, por ejemplo, la técnica de cepillado sea buena, ¿se puede prescindir del uso del hilo dental? No, no, y ya vas a ver por qué. Porque ninguna técnica de cepillado, con el cepillo únicamente logramos eliminar la totalidad de la placa bacteriana. El cepillo no entra a nivel de los espacios interproximales. Si el paciente tiene una técnica adecuada, yo lo único que puedo prescindir es enseñarle, cambiarle la técnica, ¿sí? Que Perfecto. esa era la conclusión final de la charla y bueno, ya me la adelantaste. Es como que me mataste en la charla, pero bueno, no hay Perdón, problema. perdón. No hay problema. Sí, si el paciente se cepilla correctamente, yo puedo prescindir, no le voy a cambiar la técnica porque él está eliminando bien la placa. No importa qué técnica use o cómo coloque el cepillo. Ustedes imagínense que un diente, cuando le van a enseñar al paciente a cepillar, es como un pocillo de porcelana, una taza de porcelana, y yo con mi cepillo tengo que limpiar toda la superficie. La tengo como, ¿vieron cuando uno pule una tacita de porcelana o un objeto? Bueno, yo tengo que limpiar toda la superficie. Ese es el objetivo de la higiene dental. Pero si yo tengo que, generalmente los pacientes que tienen problemas periodontales es porque acumulan placa y no la eliminan bien. Entonces sí o sí tengo que enseñarle una técnica. Si yo tengo que elegir una técnica, ya vamos a ver por qué, elijo la técnica de Bass, ¿sí? Siempre elijo técnicas que sean lo menos agresivas para nuestros tejidos gingivales. Y ustedes imagínense en un paciente, por ejemplo, que tiene un biotipo fino, tengo que enseñarle la técnica de Bass, es la más adecuada, porque es la menos agresiva por el tipo de cepillo que utiliza y el movimiento que realiza. Ya lo vamos a ver. Entonces, sí, pregunta. Sí, una pregunta, doctora. Sí, ¿La técnica de VAS es independientemente de la edad del paciente o es sí, más aplicada bien, para cualquier edad? Entonces? sí, para cualquier edad. Sí, sí, sí. Porque elimina, ahora vamos a ver, es diferente en niños, ¿no? Para cualquier paciente adolescente o adulto. Los niños no tienen la motricidad como para poderla hacer. Este método, ustedes van a ver, de la técnica de Bass, enfatiza el cepillo circular, es decir, el eliminar la placa, coloca el cepillo a nivel del surco gingival. ¿Cómo lo coloca? Las cerdas, que son siempre suaves y de multifilamentos el cabezal del cepillo, se colocan en forma angulada, mirando hacia la encía, como introduciendo ahí las cerdas en el surco, con una inclinación de 45 grados, suavemente que se introduce dentro del surco. Y voy a realizar movimientos vibratorios y cortos. Ya los vamos a hacer después en la clínica. Esperen que vuelva el PowerPoint para poderle pasar. Así colocamos el cepillo, ¿sí? Lo colocamos a 45 grados, las cerdas mirando o como introduciéndose a nivel del surco gingival. La literatura dice que la penetración de las cerdas en el surco es de aproximadamente 1 milímetro. Y es para eliminar esta placa que asienta ahí a nivel del surco. Eliminamos la placa supragingival y desorganizamos la placa subgingival o infragingival que se encuentra ahí a nivel del surco. Al desorganizarla cambiamos la composición y la acción de esa placa. El cepillo va así inclinado a 45 grados en las diferentes caras de los dientes, siempre en las superficies por vestibular. Se coloca el cepillo en forma horizontal. Luego en las caras palatinas o linguales en el sector posterior va en forma horizontal, como ven acá en esta foto de abajo. Ahí estoy marcándoles con el cursor. Y en el sector anterior, tanto por lingual como por palatino, va en forma vertical. Yo siempre a los pacientes les digo que coloquen el cepillo y que haciendo ese movimiento cortito y vibratorio a nivel del surco, cuenten hasta 10. Y yo siempre al paciente le digo, no es lo mismo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que contar 1, 2, para eliminar correctamente la placa. Otra técnica es la técnica de Charter. Esta técnica no es no es la que más utilizamos. Antes, hace muchos años, sí era una de las que más se utilizaba. Lo que busca esta técnica es, por un lado, eliminar la placa bacteriana a nivel de las zonas interproximales. Por eso estaba indicada en aquellos pacientes que tenían retraídas las papilas, que habían perdido las papilas, se indicaba esta técnica.
porque coloca el cepillo a 45 grados, pero al revés de lo que la coloca la técnica de Bass. Este lo coloca, en vez de mirando hacia gingival, lo coloca mirando hacia la cara oclusal o incisal. Y hace también movimientos cortos y vibratorios, y lo que buscaba era aumentar la queratinización, hacía una estimulación gingival, aumentando así, favoreciendo la queratinización del tejido. Esta técnica casi no se usa, pero bueno, se utilizaba para esos casos, sobre todo para cuando habían perdido los pacientes la papila interdental. Y también otra técnica que van a encontrar descripta es la técnica de Stillman, cuyo, bueno, coloca las cerdas del cepillo ubicadas contra el diente, similar a la técnica de Bass, igual, pero en lugar de vibrar las cerdas, en ese movimiento cortito de vibratorio, lo que hace es desplazar la cabeza del cepillo en forma de rotación hacia oclusal. Es como que hace un barrido de gingival hacia oclusal, para que lo entiendan, ¿sí? Esta técnica era sugerida después de procedimientos se indicaba cuando hacíamos procedimientos de cirugía plástica periodontal, porque también se utiliza con cepillo suave. Y se hace ese movimiento de barrido como de rotación, desde gingival hacia oclusal. Pero la técnica más recomendada es la técnica de Bass, por las características del cepillo, por el movimiento cortito y vibratorio que hace, que actúa a nivel del surco gingival, y la característica del cepillo, que son cerdas siempre suaves, y que también incluye el darle al paciente elementos accesorios de higiene interdental. Para que sea, es cuántas veces lo vamos a hacer al día. Y esto es muy importante porque los pacientes cuando llegan al consultorio dicen, ay doctora, yo me cepillo 4 veces al día, 6 veces al día, porque a mitad de mañana como una galletita me cepillo, almuerzo me cepillo, a la tarde tomo mate y me cepillo. Los pacientes, según ellos, viven cepillándose, pero se cepillan mal. Tampoco hay que decirle al paciente, usted no se cepilla, porque uno tampoco le puede decir que es un sucio, ¿no? Hay que explicarle al paciente que por más que se cepille muchas veces, lo importante es cómo realiza esa técnica. Y, sí, ¿quién quiere preguntar algo? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el hábito que tiene la técnica de cepillado. Y lo importante es que se cepille bien 2 veces por día, a la mañana y a la noche. ¿Y por qué es importante 2 veces al día? Porque eliminamos la placa bacteriana, como va a aplicar el uso de dentríficos, va a aplicar flúor, va a tener una sensación de frescura, etcétera. Y para que sea óptima la eliminación de la placa, tenemos que decirle al paciente que si utiliza cepillos eléctricos, debe realizarlo por lo menos durante 2 minutos. Y si es con cepillo manual, para que sea eficaz, tiene que realizarlo durante 6 minutos. ¿Estamos? Estos minutos no es que los he inventado yo, sino que están publicados en la literatura. ¿Cómo tienen que ser los filamentos del cepillo? Tienen que ser delgados y lo más suave posibles y de extremo redondeado, porque al ser delgados y suaves y de extremo redondeado producen menor agresión en los tejidos gingivales. Si el paciente utiliza un cepillo duro, va a tener mayor riesgo de producir una abrasión gingival y lastimar la encía. Y por lo tanto vamos a tener una recesión de nuestra encía. Y a veces hay pacientes que ustedes van a ver que llegan hasta gastar los tejidos duros, ¿no? No solamente que retraen los tejidos blandos, sino que llegan a producir un desgaste de los tejidos duros. Entonces siempre tienen que ser suaves, delgados y de extremo redondeado. Cuando el paciente utiliza... ¿sí? ¿Hay algún caso en el que se indique el cepillo más duro o siempre va a ser suave? Siempre va a ser suave. Sí, no se indica el cepillo duro. Porque cuando indicamos cepillo duro podemos obtener esto como resultado. Recesiones gingivales, que pueden ser aisladas en un diente. Acá no están ahí. Uy, perdón. Ahí vuelvo al anterior. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Tenemos una recesión gingival en el canino. En el lateral tenemos otra recesión. Miren en el central. Miren en el premolar. ¿Sí? Miren en el sector inferior. Entonces, si nosotros le indicamos un cepillo duro, si el paciente tiene un biotipo gingival 2 o grueso, por ahí no se produce una recesión. Pero si el paciente tiene un biotipo fino, seguramente van a tener recesión gingival. Y a veces también no solamente que producen recesiones, sino que producen lesiones a nivel del tejido blando, ¿sí? O recesiones y también desgastes no solamente de la encía que se retrae, sino también desgaste de los tejidos. Miren acá, estos elementos dentarios. Esto se puede llegar a producir por utilizar elementos de higiene, ya sea el cepillo o elementos de higiene accesorios muy duros.
Bueno, otra pregunta que el paciente les hace en el consultorio es ¿cada cuánto tengo que cambiar el cepillo? Entonces, lo aconsejable es cambiarlo antes de que se observen los primeros signos del desgaste. Una vida útil del cepillo es aproximadamente entre 2 a 3 meses. Por eso muchas veces hay pacientes que les van a decir, yo lo cambio cuando cambia la estación. Claro, cada 3 meses tenemos verano, verano, otoño, primavera, invierno, primavera, verano. Entonces, cada 3 meses van cambiando el cepillo. Cuando nos damos cuenta que un cepillo tiene signos ya de desgaste, y porque lo van a notar al cepillo todo gastado, abierta las cerdas, y eso le hace que pierda efectividad en el uso. Dentro de las marcas, cada marca comercial tiene un montón de cepillos, pero ¿cuáles son los que nosotros les podemos indicar a nuestro paciente? Hay una doctora en la cátedra, la doctora Carolina Rosela, que hizo un vademecum de cepillos, antisépticos y pastas, porque si no es muy común que llega el visitador del laboratorio al consultorio. Uno también está apurado y les da cosa de hacer esperar a los pacientes por atender a los visitadores. Entonces te va nombrando cepillos, te trae uno, te dan una bolsa que no sabe ni lo que tiene. Entonces, pero ¿cuál de todos esos cepillos yo le puedo recomendar a mi paciente? Entonces tenemos de la marca de Sensodyne, el Parodontax suave encías, ese es muy bueno para periodoncia y para todos los pacientes. De Oral-B podemos indicarle el Expert Ultra Fino Suave o el Expert Sensis Ultra Suave. De GAM, que yo no los recomiendo mucho porque son medios duros, pero dentro de GAM tenemos el Técnico Compacto de fibras suaves y el GAM 34 de fibras suaves. Casi todo el mundo receta los más comunes de GAM, que son el 311 y el 211. El 311 y el 211 son súper duros esos cepillos. Y bueno, yo encima doy charlas para GAM diciendo que a la gente a través de la farmacia líder que compren los cepillos, y bueno, pero hoy les tengo que decir la verdad, ustedes son duros. Después no lo digo en la charla, eso digo que son los mejores. De Colgate, por ejemplo, un cepillo que es bueno para las encías es el Periogar. El cepillo de Sensodyne es bueno. Y unos cepillos que son muy lindos, pero son un poquito más caros, pero si los pueden recetar, los Elgidium. A mí el que más me gusta es el Elgidium 15-100 extra suave. Ese cepillo es hermoso. El 7-100 es muy suavecito, pero el 15-100 es justo para cepillarse una encía, por ejemplo, inflamada. Es muy lindo. Es un poquito más caro que los otros, pero la ventaja es de que al ser mejor calidad, dura mucho más tiempo. Entonces, cuando puedan recetar ese al paciente, ustedes le tienen que dar varias opciones, no le pueden recetar uno solo. Pero dentro de estos son los cepillos que podemos dar. No recuerdo en este momento porque no lo puse, es si Elmex tiene algún cepillo lindo. Ustedes, chicas que están en la cátedra. Sí, Bachi tiene. ¿Elmex? Sí, tiene uno que es suave, está bueno. Bien, ese. Bueno, ahí lo vamos a agregar, le vamos a decirle a Caro que lo agregue el de Elmex. Bueno, ¿están viendo ustedes las diapos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Te acuerdas, Coco, cómo se llama el del MEX? O cepillo del MEX nada más. No me acuerdo cómo se llama, pero me parece que es el único que hay de Elmex, de Sí, Colgate Elmex. sí, y es suavecito, ese también es Sí, suave. está bueno, está bueno. Está bueno. Bueno, todo el mundo les va a preguntar también. Yo acá les hice un PowerPoint en la clase. A ver, yo lo que me interesa que ustedes aprendan es cosas para que después en el consultorio puedan contestar las preguntas que les hacen los pacientes. Pues si el paciente viene y les trae un cepillo y les dice, ¿este lo puedo usar? Ustedes tienen que dar los fundamentos por qué sí, por qué no. Y si no les va a decir, bueno, recéteme uno, doctora. Se tienen que darle diferentes opciones. El paciente tiene que saber que ustedes saben, pues si no, hoy con internet, las redes y la televisión y las propagandas, el paciente sabe más que uno. También otra pregunta que hacen es, doctora, yo tengo un cepillo eléctrico, ¿lo puedo usar? Y bueno, según la literatura, en el Congreso Mundial del año 96, dice que pacientes que los cepillos, tanto el manual como el eléctrico, logran alcanzar un alto nivel de higiene bucal. Sin embargo, se demostró que los cepillos eléctricos son más eficaces y mucha gente sostuvo también en una encuesta que se hizo que son más fáciles de usar que los manuales. Lo que pasa es que, bueno, el costo es mayor también. Siempre que vayan a recetar un cepillo eléctrico, fíjense en que sea de cerdas bien suaves, que no sean duras. Eso es lo importante, ¿sí? Pero son buenos. Yo acá les voy a dejar esto para que ustedes lo lean, cómo debo indicarle al paciente que tiene que usar el cepillo eléctrico. No lo vamos a ver ahora, si vamos más rápido.
Y después, otra cosa muy importante, que es un poco contestando la pregunta de su compañero de hace un rato, es que debo darle sí o sí un aditamento para la higiene interdental, un elemento accesorio, porque se ha comprobado que si yo no utilizo higiene interdental, algún accesorio, no elimino la totalidad de la placa. Nunca se elimina la totalidad de la placa, pero si yo no uso un aditamento para higiene interdental, el porcentaje de eliminación de placa es mucho menor, ¿sí? Hay un trabajo y ya se los voy a subir después para que ustedes lo lean. ¿Qué aditamentos tenemos en el mercado? Bueno, tenemos el hilo dental, que viene en formas con enhebradores para hilo dental, o en formas de horquetas, porta hilo, que son estas de acá, de GAM es esta. Le vamos a vender algo a GAM, para que no se enojen. Acá tenemos el hilo dental, estos son los enhebradores. Después también tenemos palillos interdentales, que son, por ejemplo, estas puntas que son las Sospix, que viene, acá es blanco, esto no se ve por el trasfondo, pero viene esta que es bien finita, la blanca y verde, viene esta que es curva, por el sector posterior, y viene una que la punta es celeste, que es un poquito más gruesa, que depende del tamaño del espacio interdentario, y indico una u otra. Vienen también los cepillos interdentales, donde tenemos estos que se descarta el mango y el cepillo, y estos vienen en color lila, rojo, que son bien finitos, el verde y el celeste, que son un poquito más gruesos. Y si no, también de las mismas medidas viene este, se me fue el cursor, que tiene doble extremo, donde vamos a ir intercambiando las puntas, pero el mango no se descarta. Este es otro tipo de cepillo. Y también dentro de todos estos aditamentos existen los cepillos unipenachos. Vamos a ver para qué se usa cada uno. Si yo tengo espacios interdentales estrechos y la papila se encuentra intacta cubriendo esa tronera, lo que debo recomendar a mi paciente para higiene interdental es el uso del hilo dental. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Todos de acuerdo, ¿no? Sí, profe. Bien. Si hay una recesión moderada de la papila, es decir, que se ha bajado un poquito la papila, ya no cubre toda la tronera, y los espacios interdentales están ligeramente abiertos, puedo darles hilo dental o un cepillo interdental muy pequeño. Si ya hay pérdida completa de la papila o los espacios interdentales son abiertos o amplios, ya debo darles un cepillo interdental. Si yo tengo también espacios amplios producidos porque he hecho una extracción y me ha quedado un diastema entre dos piezas, debo indicarle también cepillo interdental. ¿Sí? Si yo tengo lesiones de furcación de grado 2 y grado 3, también le indico el uso de un cepillo interdentario. Acá hay una cosita que después se las voy a cambiar, que dice acá en el medio cepillo unipenacho, fue que lo copié para ponerlo abajo, hice un cambio y no lo borré. Y si yo tengo recesiones gingivales aisladas, en ese caso, para poder eliminar bien el biofilo, la placa dental de esa recesión, debo indicarle un cepillo unipenacho. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la papila intacta y el espacio interdental es estrecho, le indico hilo. Si es moderada esa pérdida de la papila y los espacios interdentales están ligeramente abiertos, pero son muy pequeños, también le indico hilo o en algunos casos un interdental bien pequeño. Pero si ya perdí la papila y tengo esos triángulos negros o hay espacio entre los dientes, debo dar cepillo interdentario. Lo mismo que cuando tengo la presencia de diastemas, ya sea porque se han separado los dientes o porque hemos hecho la extracción de un diente. En las furcaciones 2 y 3. ¿En qué otros casos les parece que se utiliza el cepillo interdental? Para ortodoncia. En pacientes que tienen portadores de ortodoncia, de braques, muy bien. Y también en aquellos pacientes que presentan puentes. Para limpiar por debajo del póntico, debo indicarles un cepillo interdentario. ¿Estamos? Sí, profe. El cepillo unipenacho, en cambio, bueno, acá tienen unas fotos de cómo se utiliza el hilo. Acá. El hilo debo cortar un pedazo de cinta, enroscarlo entre los dedos de las dos manos, lo coloco en el espacio interdentario sin llegar a lastimar, tengo que colocarlo con cuidado, no con fuerza que me lastime acá la gingiva, y voy a hacer como que abrazo un diente, ven que acá está como abrazando un diente, y limpio bien, desde debajo del margen gingival hacia incisal o oclusal. ¿Sí? Luego abrazo el otro diente, acá estoy abrazando el 11.
abrazo el 21 y hago el mismo movimiento. Hacia adentro y hacia afuera voy limpiando hacia arriba y hacia abajo con el hilo. En estas otras fotografías tenemos el uso del cepillo interdentario en un paciente portador de braques. Debo limpiar los braques por los espacios interproximales, las caras proximales del braque, y también puedo limpiar a nivel del espacio, a nivel de la gíngiva. Ven como acá. Este es un paciente que tiene una contención de ortodoncia. Siempre que realizo una férula de ortodoncia o una férula que ferulizo los elementos dentarios, debo dejar libre un espacio debajo de la gíngiva. Entonces, para permitir la higiene interdental. Bueno, entonces tenemos la higiene interdental, las indicaciones son, para los hilos o cintas dentales, cuando dijimos recién, tenemos espacios interdentales estrechos. En algunos casos podemos utilizar portahilos, enhebradores, las horquillas que ya vienen con el hilo, o el hilo solamente. También existen palillos de madera de naranja que se utilizan, pero estos no son muy conocidos, se compran en las casas dentales, se utilizan para espacios interdentales que están abiertos o en el caso de implantes también, para limpiar el espacio interproximal, pero no son los de mayor frecuencia que recomendamos. Tienen forma triangular, es como un palillo de madera de naranjo que tiene forma triangular. No van a utilizar los palillos que se venden en el súper, ¿no? La fe, ¿sería como una cuña de Como una madera? cuña, sí, es como una cuñita de madera. No son muy usados porque no son tan fáciles de conseguir, pero son como una cuñita de madera. Exacto. Lo que pasa es que antes no existían las Sospix, entonces existían estos. Pero se los muestro por si algún paciente les dice, yo utilizo palillos, no se asusten. Sí, asústense si usa palillos de esos puntudos que vienen para la comida. Pero si primero fíjense, antes de decirle no, fíjense en qué tipo de palillo utiliza. Si utiliza estos que son como una cuña, sí está permitido. También los cepillos interdentarios dijimos que lo vamos a utilizar para ortodoncia, para lesiones de bifurcación grado 2 y 3 y para los implantes dentales. ¿Cuáles son los que podemos encontrar en el mercado? Bueno, los cepillos y cepillos interdentales vienen de la marca Elgidium, vienen los de Oral-B, vienen de GAM, tienen acá las diferentes fotos, vienen estos de GAM que tienen para intercambiar en las dos puntas de diferente medida. Vienen, ya les dije, el rojo y el lila. El rojo son los más finitos y después el verde es mediano y el azul es el más grueso. Después tenemos este otro que es un mango con un solo extremo que se intercambian los penachos que se venden, el blister de repuestos, es de Oral-B. Estos son de GAM. Estas son las Sospix, que vienen así o en forma curva, o los celestes que son más gruesitos. Estos son los cepillos interdentales que se descarta mango y cepillo. Dentro de los hilos también viene el hilo dental con cera, vienen hilos dental sin cera, viene la cinta dental. A mí me encanta la cinta dental. Viene el Super Floss de Oral-B, que ese es bueno también para limpiar los pónticos de los puentes, porque tiene una parte rígida y otra que es como una esponjita. Entonces la parte rígida me permite como enhebrar por debajo del puente y ahí limpiar con la parte de la esponjita. Es decir, si yo en el parcial, que esta puede ser pregunta, les pregunto con qué instrumentos de higiene interdental harían la limpieza de un puente, de higiene de un puente, del póntico, ustedes me tienen que contestar con el hilo Superfloss o con un cepillo interdentario, o con las puntitas Sospix, ¿sí? Vienen otros hilos que son para ortodoncia, etcétera. Bueno, ¿en qué casos está indicado el cepillo? Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Y los superfloss y cuál más? Ahí vuelvo. Para un póntico, el cepillo Sí. interdental, las Sospix o el hilo Superfloss. No el hilo común, porque el hilo común no lo van a poder enhebrar. En cambio, el hilo Superfloss sí, por la forma que tiene. Yo en el Gracias. práctico les voy a mostrar el hilo. Los jefes se los van a mostrar para que vean cuál es la Profe, diferencia. entonces, ¿Sí? Superfloss, Sí. interdental y perdón, el otro. Es Sospix, las puntitas Sospix. A ver. Profe, una consulta. Todas las que quieran. La cinta, ¿es más fina que el hilo o son No, la iguales? cinta es como más anchita, pero a mí me parece, yo por lo menos uso la cinta porque me parece que con el hilo corro más riesgo de lastimarme la encía. En cambio la cinta, como es como más blandita y te permite abrazar mejor el diente, es hasta más fácil para limpiar esa superficie. A mí me encanta la cinta. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno,
Cepillo unipenacho. ¿En qué casos está indicado? El cepillo unipenacho tiene un extremo que es bien pequeño, que tiene un solo penacho, por eso se llama unipenacho, y las cerdas son bien cortas. Se utiliza para, dijimos recién, las recesiones gingivales aisladas, cuando es aislada, no cuando es generalizada. Cuando es generalizada, coloco el cepillo común un poquito más arriba en la posición de 45 grados y limpio todas juntas. Pero cuando tengo una recesión aislada, haciendo la técnica de Bass, no llego a limpiar esa recesión. Entonces ahí en ese lugar tengo que utilizar el cepillo unipenacho. También lo vamos a utilizar para caras distales de los últimos molares, a veces porque el paciente le produce sensación de náuseas o arcadas, no puedo llegar con el cepillo común, entonces con el unipenacho es más fácil llegar, ¿sí? Esas son las dos principales indicaciones que tiene. También se puede utilizar, antes se utilizaban las bandas de ortodoncia, ataches, bueno, se utilizan ataches también para colocar prótesis, ya sean los bolas atache menos O, para utilizar prótesis implantes soportadas. En esos casos también podemos recomendar un unipenacho. Este es el unipenacho. Hay diferentes modelos. Algunos tienen el extremo más plano, otros lo tienen más puntudo. ¿Ven? Termina así como en punta y los otros son de extremo plano. Tampoco le puedo dar al paciente 300 accesorios, porque si no, no puedo usar ninguno, ¿sí? Le tengo que recomendar el cepillo, que sea suave, con todas las cerdas al mismo nivel, de multifilamento. Mientras más hileras de filamentos tenga, mejor. Y de extremo redondeado. Y el cabezal también que sea pequeño, porque si el cabezal es muy grande, no es fácil llegar al sector posterior. Yo cuando voy a realizar la técnica, debo abarcar no más de 2 o 3 dientes, ¿sí? Si yo quiero abarcar todo un sector, no voy a limpiar ninguno. ¿Y qué hago entonces cuando llega mi paciente? Lo primero que yo tengo que hacer es motivarlo, contarle cuál es la enfermedad. Voy a implementar diferentes estrategias para poderlo motivar, que ya vamos a ver en qué nos vamos a basar para hacerlas. Luego puedo colorear con sustancias, ya sea el doble tono, reveladores de placa, la placa bacteriana, para mostrarle al paciente en qué lugares, por más que se cepilla, porque ustedes le van a preguntar, ¿usted se cepilló antes de venir? Sí. O lo hacen cepillar en ese momento para que les muestre la técnica que está utilizando, para ustedes ver si la tienen que corregir o no. Y le colorean y ahí le muestran al paciente, mire, usted se acaba de cepillar, pero con su técnica no ha eliminado toda la placa y estos lugares donde está teñido de color rojo, de color azul con el doble tono, es donde no ha eliminado correctamente la placa. Por eso le vamos a enseñar una técnica para que la pueda eliminar correctamente. Y le muestran que esa placa es la que le está produciendo la enfermedad, ¿sí? Entonces dice, ¿hay una técnica que sea mejor que otras para el cepillado? No. ¿Cuál es la mejor técnica? La que permite lograr la eliminación completa de la placa bacteriana en toda la cavidad bucal, produciendo, esto es muy importante, el menor daño en los tejidos o sin daño de los tejidos, ¿sí? Y cuando yo le voy a indicar, le voy a enseñar la técnica del cepillado al paciente, se lo voy a enseñar en esta fase inicial de tratamiento, en la primera fase higiénica, pero lo debo controlar y monitorear y remotivar a mi paciente durante todas las etapas del tratamiento. Cuando el paciente venga después del tiempo que vayamos a convenir con cada paciente las citas para mantenimiento, yo debo volver a controlar cómo está la higiene bucal de mi paciente y debo volver a instruirlo y debo volver a motivarlo, ¿sí? Porque el paciente de enfermedad periodontal es un paciente que constantemente en los controles vamos a tener que estar motivando, remotivando, instruyéndolo en la higiene. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, genial. Sí, profe. Sí, profe. Denme un segundo que cierro esto y les voy a compartir entonces el otro PowerPoint, que lo tengo acá abierto. Tenía otra ventanita, déjenme cerrar algunas ventanas, tengo 200 ventanas abiertas. Acá está. Bueno. ¿Están muy cansados? No, ¿O profe. estamos bien, no? No, profe. Están con todas las pilas, han tenido endodoncia, ahora periodoncia. Así me gusta. Bueno, a ver cómo comparto esta que tengo un PDF. Denme un segundo. A ver si puedo hacerle clic ahí. No sé por qué esta me va a ser más difícil compartirla. Sí, esperen que
dejo de compartirlo. Los PDF se me complican, lo que pasa es que este no lo tenía en Word en esta máquina. Denme un segundo. Dejar de compartir. Vamos a ver si ponemos de otra forma, ¿no? Como recién, si no, toda la pantalla. Un segundo, mientras hacen un descansito. A ver, a ver. No están viendo nada ustedes, ¿no? No, profe, aún nada. Esperen entonces. De alguna forma lo vamos a compartir. A ver si ponemos una ventana. Es como pusimos antes, pero no logro. Ahí no lo ven, ¿no? No, todavía no. A ver cómo lo compartimos. Vamos a ver. Vamos a ver una pestaña. Acá está. Denme un segundo. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ahora vamos a comenzar a ver el procedimiento que es el que más vamos a utilizar nosotros para realizar nuestro tratamiento periodontal. Entonces, después vamos a ver bien las fases del tratamiento. Yo ahora les estoy dando estos temas para que nosotros podamos ir practicando en la preclínica, adquiriendo la destreza para poder realizar las técnicas, así cuando comencemos con los pacientes ya vamos a saber utilizar las sondas para hacer el diagnóstico, vamos a saber hacer la ficha que hicimos en el práctico de esta semana, y vamos a saber enseñar al paciente la técnica de higiene y vamos a saber hacer la técnica de raspaje alisado radicular, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver esta técnica, que esta técnica forma parte de la segunda fase del tratamiento periodontal, que es la fase activa. Y es una técnica que es bastante complicada de realizar. Parece fácil, pero es bastante complicada de realizar. Entonces, nosotros es para eliminar la placa y el cálculo que está calcificado y pegado a los elementos dentarios, que es el factor causal etiológico principal de las enfermedades gingivoperiodontal. Nosotros la eliminación de esto lo podemos hacer a través de diferentes tipos de instrumental. Podemos utilizar instrumental sónico, instrumental ultrasónico o instrumental manual. Hoy vamos a ver cómo es el instrumental manual que necesito para realizar esto. Un poquito del instrumental ultrasónico. Los otros días me preguntaban qué tipo de cavitador de ultrasonido comprar. La verdad que en el mercado están los Gacela y los KMD, creo que es el otro, que son neumáticos, es decir, que funcionan como la turbina, se colocan en el sillón por medio del mismo acople de la turbina. Si compran ese, está bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que ese después en el consultorio no les va a servir. O sea, lo van a usar un tiempo, pero no elimina mucho. El que pueda, lo ideal sería que se compre uno de los otros, de los eléctricos. El problema de los eléctricos es que los que vienen con la bomba de agua, para poner el agua, o que pueden poner también algún antiséptico, eso no hay problema porque, bueno, la enchufan y listo. El problema son los otros que necesitamos enchufarlos a una fuente de agua, que los sillones justo de las aulas K no se les puede conectar. Necesitamos comprar una bomba aparte porque cuesta como 7.000 pesos, así que no. Lo que podemos utilizar si compran ese, porque es para que les quede después en el consultorio, lleven un sachet de suero fisiológico y lo ponemos bien alto, lo colgamos y utilizamos eso como agua para poder utilizar el ultrasonido, ¿sí? Este era un videíto que no lo puse acá, después se los voy a mostrar cuando demos la clase de terapia relacionada con la causa. Vamos a ver ahora específicamente qué es lo que necesitamos para el práctico de la semana que viene. Ustedes vieron que les hicimos comprar un juego de curetas. Las curetas tienen 3 partes que debo conocer para poderla utilizar. Un mango, que es esta parte, que es donde lo vamos a tomar, que generalmente lo mejor es que estos mangos sean anchos, facetados, más bien gruesitos, pero huecos. Huecos para que sea liviano, facetado para que no se me escape de la mano, para que lo agarre mejor. Y esa forma así más grueso, más ancho que los finitos, hacen que produzca menor fatiga muscular en la mano cuando lo utilicen en la cureta. Después tenemos una parte que es el cuello,
y una parte que es la hoja activa, que es la que va a actuar para eliminar el cálculo. En el mango, ven, este es un mango, a diferencia del anterior, este sería un mango facetado, está bueno, pero es un mango más bien delgado, más fino. Y esto hace que sean más pesados porque no son huecos, son más macizos. En el mango ustedes van a ver que la cureta tiene unos códigos. Cuando ustedes lean SG, quiere decir que es una cureta o un raspador, es la S, Scaler, un raspador de Grace, la G. Ya les voy a decir qué son las de Grace y cuáles son las universales. Y después van a ver que tiene un número, por ejemplo, 11-12 o 13-14 o 1-2 o 7-8, ¿sí? Y aparte pueden tener una letra R, que las que ustedes tienen que comprar son las rígidas, porque las curetas vienen rígidas y flexibles. Nosotros necesitamos que compren curetas rígidas, porque las flexibles, si ustedes quieren eliminar un cálculo muy grueso, muy grande, no van a poder. Con las flexibles se les va a quebrar, no van a poder hacer la fuerza. Las flexibles se utilizan más bien para las etapas de mantenimiento, pero no para la etapa inicial. ¿Se acuerdan que yo les dije que las curetas, existían dos tipos de curetas, las curetas universales y las curetas de Grace? Nosotros en la cátedra lo que les vamos a hacer comprar son curetas de Grace solamente, no les vamos a hacer gastar en la cureta universal. ¿Qué son las curetas? Son instrumentos manuales, son los más utilizados para realizar esta técnica, y es posible efectuar con ellas las acciones del raspaje y del alisado radicular. Tenemos las universales y las de Grace. Nosotros vamos a comprar nada más de Grace. ¿Qué diferencias hay entre las universales? Porque también tienen que saber cuáles son las características de estas curetas y saber cómo se utilizan. Es que estas curetas poseen, a diferencia de las de Grace, dos bordes activos. La hoja tiene dos partes activas. Los dos bordes son activos. Las de Grace tienen un solo borde activo. Y tienen un ángulo de corte de 90 grados, diferente a las de Grace, que es de 70 grados. Y su diseño nos permite una correcta adaptación de esta parte activa de la hoja a todas las superficies radiculares de todas las áreas de la boca. Es una cureta que está diseñada para todos los dientes de la cavidad bucal, ya sea para las caras vestibulares, linguales, palatinas, de dientes anteriores, posteriores, caras proximales. Para toda la cavidad bucal lo hacemos con la misma cureta, ¿sí? Porque tiene los dos bordes activos y el ángulo que tiene el cuello con la hoja es de 90 grados. ¿Estamos? Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias con las curetas de Grace, o también llamadas curetas específicas. ¿Específicas por qué? Porque de acuerdo al diseño que tienen en esa angulación que forma el cuello con la parte activa, van a estar diseñadas para actuar en diferentes áreas de la cavidad bucal, ¿sí? Hay algunas que son para el sector anterior, otras son para el sector posterior, y en el sector posterior tenemos curetas que son para utilizarlas por su angulación y diseño en las caras libres, y otras en las caras mesiales y otras en las caras distales, ¿sí? ¿Entienden hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, estas curetas se diseñaron a principios del 1930, el doctor Grace diseñó las características de estas curetas. Y son específicas para zonas determinadas del arco dentario. Solo se emplea un borde cortante en cada hoja, porque tiene un solo borde, a diferencia de las otras que tenían dos bordes. Tienen un ángulo de corte, ¿se acuerdan que las universales dijimos que es de 90 grados? En esta es de 70 grados. Y la hoja se va a curvar en dos planos, a diferencia de las otras que es en un solo plano. Su diseño le va a permitir una mejor adaptación a la superficie radicular de las diferentes zonas. ¿Sí? Entonces, este cuadrito es lindo, lo pueden imprimir si quieren, es para ver en qué áreas de la cavidad bucal tengo que utilizar tales curetas. Por ejemplo, para el sector anterior, tanto superior como inferior, que está marcado acá en el arco, esto es superior, anterior, y esto es inferior, anterior, y tenemos que en gris están pintadas las caras proximales y en negro están pintadas las caras vestibular y palatina, vestibular y lingual, las caras libres. Para todas estas caras, yo voy a utilizar las curetas, la 1-2, la 3-4 o la 5-6. Puedo comprar cualquiera de esas que me sirve para trabajar en todas estas caras.
¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Después van a ver que en este color medio azul o celeste están pintadas las caras libres del sector posterior, es decir, las vestibulares y las palatinas. Vestibulares del otro lado y palatinas. Lo mismo abajo, vestibulares y linguales, vestibulares y linguales. ¿Con qué cureta puedo yo tratar estas superficies? Corresponde que sean tratadas por el diseño de la cureta con la cureta 7, 8 o 9 días. Yo, para no hacerles comprar esta cureta, nosotros, para que no gasten plata, porque valen como 11.000 pesos las curetas, les dije que compraran una de estas y con estas vamos a hacer también estas caras. Porque entre las 5, 6 y estas no hay mucha diferencia. No importa si en compró la 1, 2, la 3, 4, también las vamos a utilizar. Después van a ver acá que en el cuadrito hay un rectangulito pintado rosa o fucsia. Y vamos a observar que todas las caras que miran hacia la línea media, las caras proximales, tanto de un lado como del otro, están pintadas con rosa. Es decir, las caras mesiales, tanto superiores como las caras mesiales del maxilar inferior, del arco inferior. Estas caras vamos a necesitar, para poderlas tratar, una cureta que sea número 11-12 o la 15-16. Estas dos curetas están diseñadas para tratar las superficies proximales mesiales del sector posterior, tanto superior como inferior. Y nos quedan las caras que no miran hacia la línea media, sino la contraria, que serían las caras distales, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Para estas caras vamos a necesitar un diseño especial de la cureta que va a ser la 13-14 o la 17-18 para poder realizar el tratamiento de estas caras. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces yo les dije que compraran una para el sector anterior, cualquiera de estas tres, una para mesial, que les dije la 11-12 es la más común, y una para distal, la 13-14. Bien. ¿Sigo? Profe, entonces en la clínica, ahora, ¿con qué limpiamos las caras libres en sector posterior? Con la anterior, con la cureta anterior que compraron. Para no hacerlos gastar en otra más. Bueno, ¿Sí? Bueno. Estas no se las vamos a hacer comprar, pero son muy útiles cuando realizamos los tratamientos, sobre todo cuando tenemos bolsas muy profundas, menos accesibles, muy pequeñas la entrada. Son variaciones de la cureta de Grace estándar que se denominan curetas After Five y curetas Mini Five. Y existen también las Micro Mini Five. La cureta After Five se caracteriza porque, a diferencia de la cureta de Grace, el cuello tiene una extensión 3 milímetros más largo que la estándar. Entonces esto te permite entrar a bolsas de mayor profundidad, bolsas mayores de 5 milímetros. ¿Sí? Son curetas con cuello extendido. Y vienen también en todos los números que vienen las otras, la 1-2, la 3-4, la 5-6, la 7-8, la 11-12 y la 13-14. La que no existe en estas curetas After Five es la 9-10. ¿Sí? Y después tenemos la cureta Mini Fine, que es una modificación del After Five. O sea, es igual al After Five, es una After Five modificada. ¿Por qué? ¿Qué tiene de igual que el After Five? Los 3 milímetros de extensión del cuello. ¿Y qué tiene de diferente del After Five? Que el After Five era la parte activa igual a la cureta estándar. En cambio esta, la parte activa es más pequeña. Es la mitad de la cureta estándar. Es mucho más pequeña. Este tipo de curetas son diseñadas para poder tener mayor acceso y adaptabilidad a superficies radiculares menos accesibles. Y también en el mercado están disponibles en los mismos números que están la After Five. Acá en este cuadrito vamos a ver bien las diferencias. Tenemos entonces que la cureta estándar, a diferencia de las otras, tenemos que el After Fine y la Mini Fine y también la Micro Mini Fine tiene el cuello 3 milímetros más largo que la cureta estándar, que la común. Y que la hoja en la After Fine es igual a la cureta estándar, mientras que en la Mini Fine y en la Micro Mini Fine es 50% más corta. Acá tenemos entonces la cureta estándar y la cureta mini, el After Five. La After Five, la diferencia con esta es, la hoja es igual, pero el cuello tiene una longitud de 3 milímetros más larga que la estándar.
Esa es la After Five. La Mini Fine tenemos que tiene el cuello de una cureta After Five, 3 milímetros más larga, ¿sí? Que la estándar. Pero la hoja es el 50% de la cureta After Five o estándar. Y luego tenemos la Micro Mini Fine, que tenemos que es todo más chica, o sea, tiene 10% más fino el cuello, 10% más fina el ancho de la hoja, o sea, si lo comparamos con la Mini Fine, con la After Five, y tiene un 30% más fina la hoja que las otras dos. Pero esa no se la vamos a pedir porque tienen que tener como mucha destreza manual para poderlo usar. Ninguna de estas les vamos a pedir, sino que para que ustedes las conozcan, porque el día de mañana en el consultorio, o por ahí van a tener una bolsa en un sitio donde no van a poder entrar con la cureta estándar y necesitan otro tipo de curetas más finitas para poder entrar. ¿Cómo vamos a tomar la cureta para poder trabajar? Existen diferentes formas de tomarla. Puede ser la forma palmar, que es esta del medio, o la forma de lapicera modificada, que es la que vamos a utilizar nosotros. Que no es fácil tomarla así, ¿sí? Ustedes ahora en su casa, pónganse a practicar toma de lapicera modificada. Yo les voy a subir la foto y ustedes se ponen a practicar. Y después vamos a realizar un movimiento con la cureta, que es un movimiento de la muñeca junto con el antebrazo. Esto es lo que vamos a practicar en la clínica, ¿sí? Si ustedes realizan mal este movimiento, lo que van a producirse es luego una lesión del túnel carpiano. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Y el punto de apoyo? ¿Dónde lo hace? Ahora los vamos a ver. Ahora bien, bien. Sí. Me adelantan. Siempre la parte activa de la cureta debe guardar una angulación adecuada respecto a la superficie a raspar. Vamos a ver ahora cómo tengo que colocar, si es una cureta universal o si es la cureta de Grace, para que si yo coloco correctamente el ángulo respecto a la superficie radicular o a la superficie del diente, digamos, la hoja se va a colocar en una posición adecuada. Si yo coloco mal esta angulación, la hoja no va a estar en la posición correcta para raspar. ¿Cómo me doy cuenta? Si yo utilizo una cureta de Grace, el cuello terminal, es decir, esta parte, o acá en la fotografía, esta parte, el cuello terminal, tiene que estar paralelo a la superficie a raspar. Ven que acá el cuello está paralelo al incisivo lateral este, ¿sí? Si yo veo que la cureta de Grace coloco el cuello paralelo a la superficie a raspar, la parte activa va a estar correctamente ubicada. Siempre y cuando lo ponga del lado del filo que va, ¿no? Por supuesto. Acá tenemos otros ejemplos, ¿ven? Estoy raspando una superficie proximal de este incisivo central, del 31. Entonces, el cuello, la parte terminal del cuello, porque el cuello sería todo esto, de la cureta de acá a acá, ¿sí? La parte terminal es esta. Entonces, el cuello, la parte terminal del cuello es paralela a la superficie raspar. El cuello es paralelo a la superficie raspar. El cuello está paralelo a la superficie raspar en las diferentes caras, ¿no? Y aquí el cuello es paralelo a la superficie raspar. ¿Y lo entienden eso? Lo vamos a practicar, no se preocupen. Sí, se entiende, profe. Bueno, si yo tuviese en cambio una cureta universal, acá ya no va a ser lo que tiene que estar paralelo a la superficie a raspar el cuello, va a ser el mango, ¿sí? No va a ser el cuello, que es esto, sino que va a ser el mango. El mango paralelo a la superficie a raspar. Ven que acá el cuello no está paralelo, está como en ángulo. El mango es lo que tiene que estar paralelo. Esa es la diferencia. Generalmente lo que nosotros vamos a hacer es un movimiento como de tracción para hacer el raspaje. Después vamos a estudiar bien cómo son los movimientos, pero vertical. Pero también existen movimientos, sobre todo cuando levantamos un colgajo. A veces tenemos que hacer para eliminar el tejido de granulación o cálculo que hay, movimientos horizontales o movimientos oblicuos. Pero lo que nosotros siempre ahora vamos a hacer es vertical. También es muy importante para hacer un adecuado
una adecuada técnica, la posición que yo me coloco con respecto al paciente, ¿sí? Es muy importante mantener una buena posición ergonómica para que tampoco no se lesione la espalda. O sea, tenemos que tratar de no lesionarnos la mano, el túnel carpiano, ni tampoco la espalda, la columna. Entonces, el operador debe sentarse en la banqueta con la espalda bien recta, apoyada en la banqueta, la cabeza erecta y los pies apoyados en el piso y los muslos paralelos al piso. Y el paciente debe estar acostado, bien horizontal tengo que colocar el sillón. En el único momento que el paciente va a estar el sillón colocado verticalmente es cuando nosotros le estamos enseñando la técnica de higiene o cuando le estamos haciendo la ficha, la historia clínica, le estamos haciendo las preguntas o si tengo que tomar una impresión. Si no, el paciente siempre va a estar acostado el sillón, ¿sí? Para tomar las medidas, para hacer la ficha, para raspar, para lo que sea, siempre acostado, bien horizontal. De manera tal que el maxilar que voy a tratar quede a la altura de los codos del operador, ¿sí? Eso ustedes tienen que medir, tienen que sentarse cómodos, en una posición cómoda. Bueno, entonces, si nosotros hacemos de cuenta que la ubicación entre el paciente, el asistente y el odontólogo es un reloj, vamos a decir que el operador se va a ubicar entre las agujas del reloj puestas a la 1 y a las 8. Y el asistente, por lo tanto, se va a ubicar entre la 1 y las 4. ¿Estamos? Y la cabeza del paciente estaría a las 12. ¿Lo entienden a eso? Sí, Sí, profe. profe. Lo vamos a practicar, ¿sí? Vamos a ver ahora los puntos de apoyo. Si yo voy a raspar un sector, siempre el punto de apoyo pueden ser intra o extraorales, intra o extrabucales. Siempre, ¿qué es lo que yo busco? Tener un punto de apoyo que sea firme, lo más cercano a la superficie que voy a raspar. Si yo voy a raspar, por ejemplo, acá en el sector anterior, tengo que tratar de hacer punto de apoyo a lo mejor en el mismo diente o en el diente vecino, ¿sí? Lo mismo acá. Este punto de apoyo, cuando yo realizo el movimiento, siempre queda firme, nunca se despega. Yo voy a hacer el movimiento muñeca-antebrazo, pero el punto de apoyo va a estar firme, ¿sí? Lo vamos a practicar. Quédense tranquilos. Acá, por ejemplo, tenemos puntos de apoyo también. En el molar que voy a raspar para raspar las caras libres del sector posterior. En el anterior, en las caras libres y proximales de los sectores anteriores. Acá tenemos para una cara proximal con una cureta 11-12. Ven que hago todo el punto de apoyo intrabucal acá. Perdón. También a veces tengo que hacer apoyo dedo sobre dedo. Y a veces, si el elemento dentario tiene movilidad, lo debo sostener con la otra mano, con la mano izquierda. O si los zurdos al revés. Todo eso lo vamos a practicar en los modelos, ¿sí? Entonces, los puntos de apoyo pueden ser un apoyo digital, es decir, con los dedos intrabucal, que es el convencional en el mismo diente o en el diente vecino el que voy a raspar. Puede ser en el arco contrario, es decir, si yo voy a raspar maxilar superior, me apoyo en el maxilar inferior. Puede ser en el mismo arco, pero del lado contrario. Si yo voy a raspar el lado derecho, me puedo apoyar en el lado izquierdo. O puede ser dedo sobre dedo. Todo eso lo vamos a practicar. Y también pueden ser, si no, un apoyo digital extrabucal, que puede ser palma hacia arriba y palma hacia abajo, o reforzado con el índice, con el dedo índice o el pulgar. Acá tenemos los diferentes puntos de apoyo. Tengo punto de apoyo convencional, hago lo más cerca posible de la superficie que voy a raspar. A través del arco, es decir, si yo voy a raspar este lado, me apoyo en el mismo arco, pero del otro lado. Puede ser en el arco opuesto, me estoy apoyando acá en el maxilar inferior y estoy raspando superior, o puede ser dedo sobre dedo. Todo esto lo vamos a practicar para que cuando tengamos que trabajar en nuestro paciente estemos bien cancheros, entonces lo podamos hacer más fácil y más rápido y más efectivo. Acá tenemos los puntos fuera de la cavidad bucal, extrabucales. Palma hacia abajo o palma hacia arriba. Y acá tengo el refuerzo del dedo. Índice o dedo pulgar puede ser. ¿Sí?
Todo esto lo vamos a ir repasando. Ahora bien, ¿dónde me voy a ubicar? Y esto es muy importante que lo estudien para que podamos trabajar en la clínica y lo vamos a hacer. Si yo voy a raspar, por ejemplo, el sectante 1. Si yo voy a raspar el sectante 1, es decir, maxilar superior, para raspar por vestibular, me voy a ubicar entre las 12 y las 9. Me voy a sentar. Esto es lo que vamos a hacer en la clínica la próxima vez, ¿sí? Si yo voy a raspar caras palatinas, me voy a sentar entre las 12 y las 10. ¿Estamos? Y si yo voy a raspar el sectante 3, voy a hacer al revés. Para raspar las palatinas me voy a sentar entre las 12 y las 9. Y para raspar las vestibulares me voy a sentar entre las 12 y las 10. ¿Sí? Esto es lo que van a estudiar para la próxima clase y lo vamos a practicar. Quédense tranquilos. Si yo voy a raspar el sector anterior, voy a dividir el diente en 2. Entonces voy a decir, todas las superficies de este sector anterosuperior por vestibular que miran hacia el operador, porque yo estoy sentado de este lado, salvo que sea zurdo, pero supongamos que somos derechos, todas las que miran hacia el operador, para rasparlas, yo me voy a sentar entre las 11 y las 9. ¿Sí? Y para raspar las caras que miran hacia el asistente sería, me voy a sentar entre las 11 y las 12. Y lo mismo por palatina. Las caras que miran hacia el operador, me voy a sentar entre las 11 y las 9. Y las caras que miran hacia el asistente, me voy a sentar entre las 12 y las 11. Esa es la posición con respecto a ese reloj que veíamos recién en cuanto al paciente. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿O no? Hay que estudiarlo. Es fácil, pero hay como que memorizarlo hasta que uno lo incorpore y lo hace automáticamente. Si ustedes quieren para la clase que viene, imprímanse en esto, así lo podemos hacer en el práctico. Profe, Sí, ¿este Power lo suben al aula virtual? sí. Buenísimo. Sí. Todos los Power los subo al aula virtual. Todo el año vamos a subir los Power. Para rasparlas, lo mismo pasa en el sector inferior. Si yo quiero raspar las caras vestibulares del sector 6, me voy a tener que sentar entre las 9 y las 10. Y si quiero raspar las caras linguales de este lado, me voy a sentar entre las 9 y las 11. Y al revés del otro lado. Lo mismo que pasaba arriba. Y en el maxilar inferior también. Todas las caras, que son las pintadas en verde, que miran hacia el clínico, hacia el operador, yo me tengo que sentar para rasparlas entre las 12, que sería atrás de la cabeza del paciente, ¿no? Bien atrás, y las 10. Y si quiero raspar las que miran hacia el asistente, entre las 12 y las 11. Y lo mismo por lingual. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Entonces. Sí, se entiende, profe. Le habían preguntado por el chat cómo se hacían los Es zurdos. que no lo veo al chat. Esperen. Bueno, ya voy al chat. Esperen. Solo preguntó una chica cómo sería en el caso de un operador zurdo. Bueno, al revés. Al revés. Usted, el zurdo, va a estar sentado de este otro lado. Entonces tiene que cambiar todo al revés. Las caras celestes sería él ubicándose entre las 12 y las 10. Y las caras verdes, que son las que miran hacia su asistente, tendrían que ser entre las 11 y las 12. O sea que tendrían que, si hay alguno que es zurdo, lo que le aconsejo es que las imprima y le cambie los colores. Le cambie los colores a los relojitos o le cambie los colores acá a las caras, porque es totalmente al revés, ¿sí? Eso lo practicamos también, si hay alguno zurdo en el práctico, lo tenemos en cuenta aparte y lo practicamos, quédense tranquilos. Pero para ustedes, para estudiarlo el que es zurdo, píntelo al revés. Hay algunos sillones que son para zurdos. ¿Estamos? ¿Contesté la pregunta? Bueno, Sí, profe, gracias. acá es, bueno, este era el reloj para que tuvieran en cuenta. Las 9, vamos a trabajar siempre entre las 9 y las 12 o la 1 en algunos casos, pero nuestro radio de acción es este, entre las 12 y las 9. ¿Sí? Bueno. Dejo de compartir, denme un segundo.
Vamos a poner fin de la presentación. Vamos a cerrar la presentación. Así vuelvo a verlos a ustedes. Profe, Sí, yo quería consultar el tema del cavitador eléctrico. sí. ¿Alguna marca que nos recomiende que traiga la bomba de agua? No sé bien qué marcas son, pero fíjense en los precios. Pero por ahí las casas dentales nos venden cualquier Sí, cosa. lo que vamos a hacer es, no sé, Nati, si vos estás conectada ahora, vos me habías pasado por WhatsApp las fotos de los cavitadores en algún momento. Hay una compañera de usted que esta mañana me fue a visitar porque para plantearme esto de que, bueno, terminaba endodoncia a las 7:30, que lo pusieron un poquito más tarde, y yo le dije a ella que hiciera un grupo con todos los de cuarto año y que ella era la delegada del grupo. Así ella me va preguntando y yo le voy mandando la información y ustedes lo van pasando. Yo ahora ya me fijo acá en el WhatsApp si tengo todos los cavitadores que los otros días me mandó y se Puede los paso ser al... Sí, el Woodpecker, por lo menos yo tengo el Woodpecker, que es barato, es muy bueno, Speaker no y lo podés trasladar, le compras la botellita y es fácil de armar. sí, lo que pasa es que la botellita no es la botellita, Silvi. El wood picker, que es, tenés que comprar la bomba y la bomba cuesta Ah, la bomba. 7.000 pesos. Profe, Claro, sí, sale Pero lo 70. había pueden uno, Viene uno con la bomba sí, incluida. tienen uno uno. de té. Sí, todos son buenos. Lo que pasa es que los que tienen la bomba son más caros. El Wii Claro. Picker, lo que podemos hacer, si ustedes quieren, porque antes nosotros en los otros sillones que teníamos ante periodoncia los podíamos conectar al equipo. Estos sillones de acá de las aulas acá no tienen para conectarlo. Entonces lo que podemos hacer es buscar un sachet de suero, que es barato, y conectárselo al sachet de suero y usar esa agua. Lo único que van a tener Claro. que tener la asistencia del compañero, que se los tenga bien alto, hay que tenerlo, no sé si lo vamos a poder colgar o llevar algo para colgarlo, o que el compañero se los tenga un rato mientras ustedes trabajan, ¿sí? Y o lo podemos colgar del sillón, podemos intentar colgar el sillón. Podemos intentar, sí, lo que pasa es medio, los otros días probamos y es medio bajito, pero bueno, se puede hacer, Consulta. sí. Hay algunos que dicen que son LED. ¿En exceso con qué difiere? Y porque algunos tienen luz. El WePick viene con luz y sin luz. La luz es como, bueno, algo mejor, digamos, pero no es que sí o sí tienen que tener luz. Es como las turbinas con luz. Cuando ustedes lo activan, se prende la luz, entonces tienen mejor visibilidad nada más. Pero no hace falta que gasten en eso. A ver, ¿Y más o menos en qué precio están? No tengo idea de los precios. No les quiero decir precios porque no tengo idea. Hace mucho que no compro, así que no tengo ni idea. No, bueno, y aparte ahora han aumentado con el tema así. Pero bueno, tengan en cuenta que hay que armarlo y ustedes tienen que llevar muchos elementos, ¿no? Para todo el día. Así que bueno, hay que analizar costos-beneficios Sí, lo que también. pasa es que también a lo mejor gastan un poco más ahora, pero es una cosa que les va a quedar para toda la vida. Sí, es mucho mejor, mucho Eh, mejor. Si no, la otra es comprar un Yo gas. cuando averigüé, profe, Sí, entre el neumático y el eléctrico, sí, entre tener que comprar la bomba, esto y lo otro, sí. un intermedio, no el que sirve para endodoncia también, me salía más del doble. Más de lo Comprando sí, el neumático del KMD, me sí, quedaba el neumático, no sé si lo conseguí por 19 o 21 hace un mes atrás, y el otro me terminaba quedando como en 35, o sea, era el sí. doble exacto. Es mucho más caro porque es mucho mejor. Sí, por eso les digo, el que quiera, si no, compre el Gacela, compre el otro, no hay problema cuál compren. Pueden comprarlo entre dos, pueden comprar uno y usarlo toda la comisión, total le van esterilizando las puntas, no hay problema. El que quiera ya invertir para el día de mañana en el consultorio, o para cuando empiecen a trabajar en algún lado, bueno, están estas otras opciones que son mejores, son mucho mejores, duran más tiempo. El problema del Gacela y eso duran lo que dura una turbina también, ¿no? Después eso se les tapa más, se rompe más fácil. En cambio, estos otros que yo tengo hace años. Yo tengo un Webpick y tenía otro que me han durado años. Así que bueno, cada uno compre lo que pueda. Tampoco es obligatorio comprarlo, sino también podemos raspar a mano. Nosotros en la especialidad, por ejemplo, Silvia les puede contar que la doctora de allá no les deja llevar ningún cavitador por el tema del COVID, entonces están raspando, ¿o no? Están No, sacando sí, músculo aparte, raspando. igual por más que tengan el cavitador, la idea es que ustedes aprendan a usar las curetas, así que en eso lo vamos a usar las curetas también. Pero bueno, ustedes fíjense las posibilidades, como dice la doctora Usín, eso es muy personal. Nosotros le vamos a aceptar eh, Todo.
todo, porque en este momento, esta situación como está el país y con lo difícil que está conseguir las cosas, no nos vamos a poner en exquisitos. No, Pero bueno, por como supuesto, después nosotros cuando les demos el teórico les vamos a decir cuáles son las puntas que sirven para hacer periodoncia, pero bueno, claro, trae puntas, cualquiera que compre les va a traer unas puntas estándar. Bueno, el día de mañana ustedes ya cuando estén más, ya se han recibido y estén haciendo periodoncia o endodoncia, comprarán las puntas para endodoncia, las puntas para sacar un perno, las puntas claro, para periodoncia. estamos empezando, sí. Están empezando. Pero ya les voy a pasar, yo creo que lo que pasa es que tengo un montón de WhatsApp, ya los voy a buscar y yo por ahí vacío por el tema de las fotos, si no yo se lo voy a pedir que me lo mande de vuelta, ¿sí? Pero bueno. Profe, ¿quién es la encargada de hacer el grupo? ¿Cómo se llama? Estoy buscando acá en el teléfono, ¿quién era la del grupo? ¿Quién era la del grupo? Yo, profe Ángeles. Ángeles, ahí está. No te encontraba, Ángeles. Mandé un mensaje en el grupo de Perio B, Ahí está. en el Bueno. general. Cualquier cosa ustedes le escriben a Ángeles, pobre Ángeles. Vos, Ángeles, estás en el centro de estudiantes, ¿o no? Sí, Bueno. estoy en el E. Bien. Entonces, cualquier cosa le escriben a ella y ella me lo consulta y lo ponemos en todo el grupo. O lo ponen en el grupo para que ella me consulte. Ángela, ¿me podés pasar el número por acá? Sí, ahí lo pongo en el chat, así el que no me tiene me agrega. Ahí está. Así ella les va pasando toda la información, si les parece bien. Genial, gracias. De todos modos, yo trato de poner siempre la información toda en la plataforma, pero bueno, algún cambio, así como hoy, o esto de los cavitadores apenas mañana lo tengo, ahora si lo encuentro se los paso. Ahí está, Ángel. Mándame un mensaje, Ángela, que al final hoy no me escribiste y no te tengo. Dale, ahí le pido el número a los chicos. Yo te doy el mío. Buenísimo, dale. Toda la facultad lo tiene, lo que pasa es que no me escriban 200 mensajes porque por día tengo 150 mail y 380 WhatsApp y por ahí no llego a contestar todo. En cambio, si tengo un grupo, es más fácil porque les contesto. Y a veces la duda de uno es la duda de todos. Pero si quieren, anótenlo, es 351-764-3501. Bueno, entonces quedamos con vos, Ángela, de coordinadora, digamos. De delegada, mejor dicho. Dale, profe. Bueno. Bueno, chicos, no sé si hay que estudiar mucho esta semana para aprovechar el práctico de la semana que viene. Ya les voy a subir la clase. Y bueno, no sé, Silvi, si vos querés decirles algo más. No, perfecto. ¿Estamos bien? Perfecto, sí, todo bien. Bueno, la semana que viene con Silvia les vamos a preparar una bolsita para cada jefe con Sí. todos los elementos de higiene para que ellos los conozcan, los reconozcan, vean cómo se usan los modelos. Y bueno, y traigan los modelos, las curetas, todo para poder trabajar en el práctico. Perfecto. Sí, yo Profe, mañana. consulta. Sí, Sabrina. ¿Ya hay fecha para parciales? Sí, ya todos los docentes de cuarto han mandado las fechas, ahí estamos, faltan 2 docentes que manden, que hoy les hablé por teléfono para que me las pasen, y cuando ellos me las pasen, que calculo que les doy tiempo hasta este viernes, vamos a publicar el cronograma. No se las digo ahora porque el problema es que tenemos que coordinarlas que no coincidan 2 el mismo día y tratar de que en la misma semana tengan por lo menos 48 horas entre un parcial y otro. Bueno, bárbaro, Por eso gracias. no se las hemos dado, porque todavía no quedan algunos docentes que faltan. Ustedes entiendan que los docentes nunca empezaban una materia ahora en agosto, ¿no? Entonces, como que esas cosas se han relajado. Siempre estas materias eran anuales y las empezábamos siempre a principio de año. Entonces, bueno, es la última vez que va a pasar esto. Esperemos que el año que viene volvamos a la normalidad de todo el año. Bueno, nos vamos a comer entonces. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.